I think that individuals have to fight to prevent these acts of genocide from happening and then being forgotten. And I remember at that moment thinking to myself, this is one of the most powerful stories I've ever heard. La antología de documentos históricos sobre la masacre de Nanjing, con un total de 72 tomos y 40 millones de caracteres, y cuya recopilación y redacción duró 10 años, ha sido la antología con los registros históricos más amplios y prestigiosos sobre la masacre de Nanjing hasta la actualidad. Esta inmensa antología de documentos históricos recoge los archivos originales de los agresores, las víctimas y los terceros, ofreciendo argumentos objetivos a los eruditos de todos los países en sus investigaciones sobre la masacre de Nanjing, dejando constancia de que la masacre de Nanjing es una catástrofe histórica y una tragedia en la historia de la humanidad que no se puede negar, así como revelando más claramente los recuerdos históricos de ese acontecimiento a todo el mundo. El 14 de agosto de 1945, el gobierno japonés notificó a los gobiernos de los 4 países, China, Estados Unidos, Unión Soviética y Reino Unido, que había aceptado la Declaración de Potsdam. Al día siguiente, el emperador Hirohito anunció el rescripto imperial de rendición a la población japonesa. El día 2 de septiembre de 1945, el gobierno japonés firmó oficialmente el Acta de Rendición Incondicional, anunciando la derrota definitiva de los invasores japoneses y la victoria de la Guerra Mundial Antifascista. El día 9 de septiembre tuvo lugar en Nanjing la ceremonia de rendición de Japón en China. El 6 de noviembre se creó en Chongqing el Comité de Procesamiento de Criminales de Guerra, como el órgano supremo del gobierno chino responsable de procesar a los criminales de guerra japoneses. Tras la rendición de Japón, el Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas emitió sucesivamente 4 ediciones de órdenes de detención, en las que más de 100 exmilitares y políticos japoneses fueron enjuiciados como presuntos criminales de guerra. El 19 de septiembre de 1945, Iwane Matsui, el responsable directo de la masacre de Nanjing, fue detenido como presunto criminal de guerra de clase A. Más tarde fue detenido también Hisao Tani, presunto criminal de guerra de clase B, que había participado en la masacre de Nanjing. Tras la Segunda Guerra Mundial, los criminales de guerra de clase A, definidos por el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, se referían a los criminales que cometieron crímenes contra la paz e iniciaron la guerra de agresión e invasión contra China. Los criminales de guerra de clase B fueron aquellos encontrados culpables de crímenes de guerra per se, mientras que los criminales de guerra de clase C fueron aquellos declarados culpables de crímenes contra la humanidad. A mediados de diciembre de 1945, el gobierno chino creó sucesivamente 10 tribunales militares en Nanjing, Shenyang, Guangzhou y otras ciudades para juzgar a los criminales de guerra de clase B y clase C de Japón. En enero de 1946, el Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas para el Lejano Oriente, bajo la autorización de los países aliados, publicó la Constitución del Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, proclamando la creación de dicho tribunal para juzgar a los criminales de guerra japoneses en Tokio. En relación a la masacre de Nanjing, el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente creó un órgano judicial penal internacional independiente para llevar a cabo el juicio. 南京大屠杀发生期间，包括之后，日本政府和日本军方企图掩盖南京大屠杀的罪行，但是呢，一些幸存者和大量的目击证人揭露了
大屠杀的冰山一角。远东国际军事法庭之所以将南京大屠杀作为一个单元来单独审判日本的甲级战犯，就是为了揭示真相，要让所有的人知道日本军队在南京究竟干了什么。所以法庭通过大量的证据揭示了真相，将南京大屠杀钉在了历史的耻辱柱上面。En septiembre de 1946, la primera persona que testiguó en el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente fue Robert Wilson, el entonces cirujano estadounidense del Hospital de la Universidad de Chinling. Presenció la matanza masiva ejecutada deliberadamente por los soldados japoneses en Nanjing. En el hospital llegaron continuamente personas heridas con bayoneta y katana, personas con quemaduras, mujeres violadas y gente que afortunadamente se había escapado de la muerte. El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente consiguió también un valioso vídeo cinematográfico que fue proyectado durante el juicio como evidencia física. La persona que había filmado estas imágenes fue John McGee, un pastor estadounidense y miembro del Comité Internacional para la Zona de Seguridad de Nanjing. What is your name? John Gillespie McGee. Were you in Nanking throughout the month of December 1937, January and February 1938? I was. What was the action of the Japanese soldiers toward the civilian Chinese men after they had possession of the city of Nanking on December 13, 1937? The killing began immediately in several ways, often by individual Japanese soldiers or up to 30 soldiers together going about, each one seeming to have the power of life or death. And then soon there was organized killing of great bodies of men. These people were being killed by rifle fire and machine gun principally. Also we knew of groups of several hundred being bayoneted to death. One woman told me that her husband's hands were tied in front of her and he was thrown into a pond and they stayed there and wouldn't let her rescue him. He was drowned before her face. Los testimonios del pastor McGee y los registros cinematográficos que mostró sorprendieron a todos los presentes en el tribunal, mientras que las evidencias compiladas durante las investigaciones realizadas por el tribunal sorprendieron a la población japonesa. Durante el juicio de la masacre de Nanjing, el tribunal aceptó un documento como un tipo de evidencia muy especial, que fue un texto confidencial enviado por telegrafía al Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania por la Embajada de la Alemania nazi en Nanjing. El texto describió cómo las tropas japonesas mataban a un sinnúmero de civiles chinos en Nanjing, violaban a mujeres, provocaron incendios y saqueaban las tiendas y casas, y escribió en la parte final: no fue un individuo japonés que cometió los crímenes de guerra, sino fue todo el ejército imperial japonés, que actuó como auténticos monstruos. Hisao Tani, el teniente general de la 6ª División del Ejército Japonés de Invasión en China, que participó en la masacre de Nanjing y cometió muchas atrocidades, no fue clasificado como criminal de guerra de clase A, y en consecuencia quedó exento de ser sentenciado por el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente. No obstante, el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nanjing en China reclamó al Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas la extradición de Hisao Tani a China para ser juzgado, presentando los resultados de las investigaciones y cartas con acusaciones de los civiles chinos. El día 1 de agosto de 1946, Hisao Tani, encarcelado en la prisión de Sugamo en Japón, fue extraditado a Nanjing, China. El juicio contra los criminales de guerra japoneses celebrado en Nanjing se enfocó primero en Hisao Tani.
Durante los 3 meses de preparativos para la apertura del juicio oficial del tribunal, los jueces chinos convocaron a 1000 testigos, tanto chinos como extranjeros, y redactaron el acta de acusación basada en evidencias irrefutables. Este álbum de fotos fue la primera evidencia del Tribunal de Crímenes de Guerra de Nanjing, en el que 3 fotografías registraron las escenas desgarradoras de la masacre de Nanjing. El que reveló estas fotos en aquel entonces fue Luo Jin, un aprendiz del estudio fotográfico de Qinlin en Nanjing.38年的1月份，一个少尉日本军官抓住一个栈道进来，拿着2卷这个胶卷呢给我们冲，叫我们每人洗一张。 Al ver las fotografías reveladas, Luo Jin se enojó por su contenido. 我就到里边去的时候呢，匆匆忙忙，心惊肉跳，把这个每这一卷凡是杀中国人头的或者强奸的呢，我都把它每样都印了一张。 El día 6 de febrero de 1947, el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nanjing llevó a cabo el juicio abierto a Hisao Tani, en la antigua sede del Salón de la Sociedad Li Zhi, situada en la calle Huangpu, en la ciudad de Nanjing. El 10 de marzo de 1947, el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nanjing realizó el último juicio abierto a Hisao Tani, el teniente general de la 6ª División del Ejército Japonés de Invasión en China, y dictó la sentencia. El tribunal sentenció: Hisao Tani sería condenado a muerte por permitir a los soldados japoneses matar a los prisioneros de guerra y la población civil no combatiente, así como cometer abusos sexuales, saqueos y destrucción de propiedades durante la guerra. Al mediodía del día 26 de abril de 1947, Hisao Tani fue ejecutado en Yuhuatai por un pelotón de fusilamiento. El día 22 de diciembre de 1948, Iwane Matsui y otros 6 criminales de guerra japoneses fueron sucesivamente ejecutados por ahorcamiento en Tokio. 无论是东京审判还是南京审判，这些都是世界爱好和平、正义力量对法西斯势力、军国主义和战争罪犯的正义审判。日本右翼势力企图给历史翻案，我认为是不得人心的。历史就是历史，历史是不容篡改、美化的。铁证如山，案不容翻。 Como experto en el estudio de las relaciones sino-japonesas, Pu Ping suele visitar Japón con frecuencia para participar en las jornadas académicas e intercambiar opiniones con los eruditos locales. Hoy Pu Ping vino otra vez a Japón, su 88º viaje a este país. Situada en el distrito de Kanda de Tokio, la librería de Uchiyama fue fundada en 1935 por el hermano menor de Kanzo Uchiyama, que mantenía una relación estrecha con el escritor chino Lu Xun. En la librería se encuentra una gran cantidad de libros sobre China escritos en japonés y otros escritos en chino publicados en China, además de los libros de los autores derechistas japoneses. La librería es un sitio que frecuentan los expertos en la investigación de la guerra sino-japonesa. 是否定这个百人斩的。 是不是否定？他是虚构的，他认为百人斩是虚构的。 En los años 80 del siglo pasado, los eruditos derechistas representados por Masaki Tanaka y Osamichi Higashinakano a contracorriente lanzaron una opinión que negaba por completo la masacre de Nanjing. Durante varias décadas han publicado más de 100 libros de texto japoneses que niegan la masacre de Nanjing y el concurso de decapitación a 100 personas con una katana.
mencionaba públicamente que la masacre de Nanjing había sido inventada e intentaron borrar todos los recuerdos de los hechos históricos. Hasta el siglo XXI, la negativa de Japón de aceptar las atrocidades cometidas durante la masacre de Nanjing ha sido apoyado por los conservadores conocidos como la nueva generación de políticos, representados por Tomomi Inada y sus colegas. En 1998, los eruditos derechistas japoneses Toshio Matsumura y Osamichi Higashinakano publicaron los libros Rectificación radical sobre la masacre de Nanjing y Gran duda sobre la masacre de Nanjing, a través de la editorial japonesa Tendensha, en los que describieron a Li Xiuyin y Xia Xuqin y otros sobrevivientes de la masacre de Nanjing como testigos falsos, indicando que ellos habían inventado las historias y sus testimonios eran algo imaginado por cierta persona en cierto tiempo. El 13 de diciembre de 1937, tras la ocupación de Nanjing por las tropas japonesas, 7 de los 9 miembros de la familia de Xia Xuqin fueron asesinados. Xia Xuqin, a los 8 años de edad y con 3 heridas provocadas con una katana, sobrevivió escondida debajo de la sábana junto con su hermana menor, de 4 años de edad en aquel entonces. La experiencia desafortunada de su familia está registrada en el diario de Rabe, y hay imágenes de ella en el documental de John McGee. 从小就是受苦人在食人物里捡出来的一个孩子，然后当时才8岁，那么现在已经这么大岁数了，你说我是假的，但是我心里非常气，当时他搞我的时候，我也气坏了。En 2000, con la ayuda del Museo Conmemorativo de las Víctimas de la Masacre de Nanjing, Xia Xuqin acusó a los autores de estos 2 libros, Toshio Matsumura y Osamichi Higashinakano, y la editorial Tendensha, en el Tribunal del Distrito de Xuanwu, en Nanjing, China, por prejuicio a su reputación. Durante las investigaciones de este caso en Nanjing, los 2 acusados japoneses no se presentaron en el tribunal. En cambio, en abril de 2005, los 2 apelaron en el Tribunal Local de Tokio reclamando la confirmación de la no existencia de la acusación de Xia Xuqin en el tribunal chino. 当时东中医修道了，提出来地方法院提出来，就是说不予赔偿，提出申诉他作为原告了，所以当时他们认为我们可能不会，夏淑琴不会到东京去，我们也不会去。 结果我们跟律师商量，我们去。 El 30 de junio de 2006, el Tribunal Local de Tokio en Japón abrió la investigación sobre el caso de Xia Xuqin. El 2 de noviembre de 2007, gracias a los esfuerzos conjuntos de los abogados tanto chinos como japoneses, Xia Xuqin ganó el pleito en la primera sentencia dictada por el Tribunal Local de Tokio. El 21 de mayo de 2008, el Tribunal Superior de Tokio dictó la segunda sentencia, manteniendo la primera sentencia. El 5 de febrero de 2009, el Tribunal Supremo de Japón dictó la sentencia definitiva, con la cual Xia Xuqin fue declarada ganadora del pleito y los demandados deberían pagar a la demandante 4 millones de yenes en término de indemnización. En 2001, el nuevo libro de texto de historia redactado por las fuerzas conservadoras de Japón y publicado por la editorial Fusosa pasó a la inspección del Ministerio de Educación de Japón. Esto constituyó la acción más directa adoptada por los conservadores para atacar los libros de texto. El nuevo libro hizo propaganda al imperialismo japonés y negó por completo las responsabilidades que Japón debería asumir por la colonización y la guerra sino-japonesa. Con respecto a la masacre de Nanjing, de la que ya existió una conclusión consensuada a nivel internacional, este libro señaló que todavía quedaban dudas por aclarar y seguía habiendo debates sobre lo sucedido, intentando negar las atrocidades brutales cometidas por el ejército japonés durante su invasión a China. 日本右翼否认南京大屠杀，是跟他要彻底否认他的历史上是在侵略历史，然后呢否认他的整个侵华战争、太平洋战争这个过程中的所犯的一切罪行，所以他是以这个为突破点，而这种右翼思潮呢，越演越烈。我觉得应该跟中国和日本的学者共同的来坚持。 南京大屠杀的确是历史事实，是客观存在。把我们现在共同研究的成果也让全日本的人民都知道，
让中国学者跟日本的进步有良知的学者一起结成一个共同的联盟，我们一起来坚持历史真实。来自日本的南京事件调查研究会访华团一行13人，今天下午到南京侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。A partir de los años 80 del siglo pasado, los eruditos japoneses dedicados a revelar la responsabilidad que Japón debe asumir por la guerra y representados por Tomio Ohara, Akira Fujiwara, Kazuichi Honda y Tokushi Kasahara crearon la Comisión de Investigación sobre el incidente de Nanjing y publicaron, entre otros libros, Las 13 mentiras de la negativa de Japón de aceptar las atrocidades cometidas durante la masacre de Nanjing, para refutar las opiniones por parte de los derechistas japoneses. Todas las semanas, Tokushi Kasahara dicta clases a estudiantes de posgrado en la Universidad Tsuru de Japón. 死刑台の13の階段で知ってる？ヨーロッパで、死刑台で公試験なんだけど階段が13あって13登るとバッと発射されて死刑だから僕、否定派はさ死刑にしようと思ってやったんだけど全然ダメだね。A principios de los años 70 del siglo pasado y en busca de los hechos reales de la masacre de Nanjing, Tokushi Kasahara, junto con su esposa, que tenía un nivel avanzado de inglés, realizó varias decenas de viajes a los Estados Unidos y recopiló una gran cantidad de documentos originales sobre la masacre para luego traducirlos al japonés y publicarlos. 南京学術に関する日本の資料ほとんど敗戦直後に政府も民間も含めて焼却したわけですよね。ですから日本には資料があまりなくてで結局はアメリカに、当時からアメリカでは報道されていましたから。Chan Xianwen, profesor de la Universidad de Nanjing, presidió la recopilación y la redacción de los 72 tomos de la antología de documentos históricos sobre la masacre de Nanjing durante 10 años. La antología apunta detalladamente los crímenes de guerra cometidos en la zona de Nanjing por el ejército japonés de invasión en China. 那我个人嘛，作为一个历史工作者来讲，历史学者来讲，有个责任，而且特别生活在南京。 对南京发生这个事情，我们有责任把它弄清楚。 Durante 10 años, Chan Xianwen reunió a 110 expertos para recopilar y redactar la antología de documentos históricos sobre la masacre de Nanjing. No solo recogieron archivos históricos de las víctimas, sino también recorrieron Japón, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Rusia, Francia y otros países en busca de registros de los agresores y de terceros en bibliotecas y archivos. Estos registros históricos recopilados están escritos en diferentes idiomas. Son todos originales y de primera mano. 我们掌握了南京大屠杀的基本的材料，大量的材料这个材料呢对于日本右翼批判来讲足足有余这个材料对我们开展南京大屠杀的研究来讲也足足有余所以这套材料呢应该是南京大屠杀的一个重要的一个学术工程。 En la antología de documentos históricos sobre la masacre de Nanjing se encuentran recogidos un gran número de diarios y artículos escritos por los oficiales y los soldados japoneses. Estos documentos históricos son registros reales sobre las atrocidades cometidas por el ejército japonés en Nanjing. El 13 de diciembre de 1937, día de la caída de la ciudad de Nanjing, Kesago Nakajima, el teniente general de la 16ª División del Ejército Japonés de Invasión en China, que atacó Nanjing por el este, escribió en su diario: «Casi no se aplicó la política de los prisioneros de guerra. Los soldados del comandante Sasaki eliminaron a unas 15.000 personas. Un capitán que estaba de guardia en la puerta Taiping eliminó aproximadamente a 1.300 prisioneros. Cerca de la puerta de Xianghe se reunieron entre 7.000 y 8.000 personas.
Para eliminar a entre 7.000 y 8.000 personas hacía falta una zanja grande. Como era difícil encontrar una zanja de semejante tamaño, decidieron dividirlos en grupos de entre 100 y 200, llevarlos hasta lugares más adecuados y eliminarlos. Yasuhiko Asaka, comandante en funciones del ejército expedicionario de Shanghái, emitió una serie de órdenes firmadas y selladas por él mismo y marcadas con caracteres de confidencial, destruir después de leer, y cuyo contenido era matar a todos los prisioneros de guerra. En el diccionario del ejército japonés de invasión en China, la mencionada limpieza significaba matanza. En los tomos 8, 9, 10, 11, 32 y 33 de la antología de documentos históricos sobre la masacre de Nanjing, las actas de las órdenes del ejército japonés y los boletines que reportaron la situación de la guerra, los diarios y las cartas escritas durante la guerra y los artículos escritos por exmilitares mencionan en repetidas ocasiones las palabras gestionar, arreglar, eliminar, condenar, castigar, limpiar, que se referían realmente a asesinar. Yuji Maeda, el corresponsal de guerra de la agencia Domei Chusin de Japón, que llegó a China con el ejército, escribió: en el recinto donde llevaron a cabo las ejecuciones, retuvieron a unos prisioneros de guerra en un rincón del campus. Los sargentos los sacaron uno tras otro hasta el patio de recreo y los llevaron a la fuerza hasta la zanja para protegerse de los ataques aéreos. Una fila de soldados esperaban allí y les dispararon por la espalda. Los prisioneros de guerra cayeron en la zanja gritando con voces desgarradoras. Los soldados los mataron clavándoles las bayonetas desde arriba. Este modo de ejecución se llevó a cabo en 3 localidades diferentes al mismo tiempo. El corresponsal y fotógrafo de guerra Kouki Kouno vio una orden oficial en el cuartel general de la 6ª División que decía: matar a los campesinos y obreros hasta las mujeres y los niños. Machida, que sirvió en el 3er batallón del 33er Regimiento de la 16ª División, afirmó que el ejército había emitido con anterioridad la orden de matar a todos los seres vivos, sean hombres o mujeres, y no dejar escapar ni a los gatos. El tomo 24 de la antología de documentos históricos sobre la masacre de Nanjing hace referencia a la sentencia dictada sobre Isao Tani, y los anexos incluyen registros detallados sobre los lugares en los que se sucedieron las matanzas masivas en Nanjing. Asesinaron a más de 30.000 personas en Yulein y el puente de Baoda, más de 50.000 en Yangtze, más de 57.000 en Zhaoxiexia, más de 28.000 en la zona de la puerta de Jiangdong y el río de Shanxing. Además, se produjeron matanzas masivas en el muelle de Meitan, el muelle de Zhongshan, la puerta de Hangzhou, el río de Sancha, el pueblo de Huashen y otros lugares. La salvaje masacre perpetrada por el ejército japonés en Nanjing dio origen a un sinnúmero de tragedias y dejó un río de recuerdos manchados de sangre. Estas 4 fotos confiscadas por los soldados japoneses cautivos se incluyeron en el libro de registros reales de las atrocidades cometidas por los invasores japoneses, publicado por el gobierno de la República de China en 1938. Mientras los soldados japoneses mataban cruel y despiadadamente a los habitantes de Nanjing, se sucedieron las violaciones salvajes y los asesinatos. Shanghaiから南京までの間に一人の処女がいないというふうに言われたくらいに徹底的に強姦、凌姦をして、そうしてその挙句の果てには証拠を隠滅するためにみんな殺してしまった。Kouzo Tadokoro, el exsoldado de primera clase de la División 114 del ejército japonés de invasión en China, recordó: las mujeres fueron las víctimas que más sufrieron. Se abusó tanto de las jóvenes como de las mayores. No hubo ningún soldado que no violara.
Los soldados japoneses abusaban sexualmente de las mujeres prácticamente todos los días en las calles de Nanjing. 读大方向口吻，意思，后头一个小女孩啊，就正好一个小女孩，2日本鬼子给小孩剪死了。这个日本人就不得了，枪击的厉害了，枪击神探还有日本人，但是枪击把人离的不是搞死的了吗？衣裳偷得的，弄酱油瓶，烤着，看今天看的。这老太太都当花姑娘，哪敢出来？那些妇女，那些妇女啊，都连我也会戴着那礼帽，没人会哦。撞男人，后头他没有办法，你说他呢？他摸，他看人就来摸，这个女的男的摸，他一摸他摸。 Además de la masacre y las violaciones, el ejército japonés cometió pillaje, saqueo y provocó incendios. El periodista estadounidense Dordan escribió en su reportaje sobre el saqueo de los soldados japoneses. El pillaje y el saqueo fueron totalmente destructivos. Los soldados japoneses entraron en casi todas las casas y se llevaron todo lo que consideraron de valor. Fueron unos sinvergüenzas y robaron a los refugiados mientras los buscaban. El entonces corresponsal de guerra del ejército japonés, Yukio Onata, escribió en su artículo: la invasión, testimonio de un corresponsal de guerra en China. Los soldados robaron en las casas de los civiles, se llevaron comida y dinero, mientras algunos altos cargos militares saqueaban los tesoros culturales chinos y los transportaban a Japón, igual que los nazis que se apropiaron de las obras de arte en Europa como botín de guerra. El ejército japonés se llevó todo lo que encontró a su paso, incluso se entretenía con pianos y carritos de bebé. Dada la gran cantidad de los objetos robados, los japoneses utilizaron todos los medios de transporte que pudieron encontrar: carretas de bueyes, de burros, hasta carritos de bebé. Primero saquearon y luego lo quemaron todo. Cuando empezaron los incendios, muchos chinos salieron a apagar el fuego. Los japoneses aprovecharon para matar a los civiles. El corresponsal de guerra del ejército japonés Seiko Imai escribió en su artículo La masacre en la ciudad de Nanjing. A lo largo del muelle se levantaban montañas de cadáveres de color negro. Se distinguían figuras que se movían entre los cadáveres. Era un grupo de 50 o 100 personas. Arrastraron los cuerpos hasta la orilla y los tiraron al río Yangtze. Los miserables gemidos, la sangre derramándose y las manos y los pies temblando, más el silencio, era como ser testigo de una pantomima. Los cadáveres se encontraban por todas partes y fluía un río de sangre. Esta escena se ha convertido en el doloroso recuerdo de la ciudad. Ante un enorme número de cadáveres, las organizaciones caritativas de Nanjing se dedicaron a recoger y enterrar cuerpos por solidaridad nacional y compañerismo hacia sus compatriotas. Las organizaciones caritativas que participaron en el enterramiento de cadáveres incluían a la Sociedad Mundial de la Esvástica Roja, la Sociedad de la Cruz Roja de China, la Sociedad de Chongshan, la Sociedad de Tongshan, la Sociedad de Shenkan, el equipo de enterramiento de la etnia Hui, organizaciones en Pakuachou y otros lugares, así como grupos formados espontáneamente.
往上写，再凿开那个卖鱼的那个手狗，大腿一个拎上去，脑袋拎上去，板子拎上去，他们的整体呢，都烧花了这种，残留下来的。石头桥那个地方呢，死的人最长。为什么呢？他全都是保安队，从河底下一直是喊过来，都是死尸一直活着干。那个最后上就是喊到我们那个尸体才有，对吧？我们那时候0岁时候的呢，都是去水师门这一带，一直到城北这一带，专门收这个尸体，对吧？我们收够尸的时候呢，送走以后，我们回来再拖，这个我估计嘛，一天都要14-15趟的样子。Durante el enterramiento de los cadáveres, estas organizaciones benéficas registraron todos los datos sobre la localidad, el día y la hora, el número de cadáveres enterrados, el dinero y los cereales pagados a los empleados en concepto de sueldo. Este balance formó parte de las evidencias para confirmar el número de víctimas asesinadas durante la masacre de Nanjing después de la guerra. Los lugares de enterramiento que se ubican en las afueras de Nanjing en aquella época ahora solo se pueden ver en las fotografías. Estas son las fotos del álbum fotográfico de Crímenes de los Enemigos, publicado en 1946. En el epígrafe se dice: ahora hemos ganado la guerra de resistencia y estamos recopilando archivos sobre los crímenes de los enemigos. Acompañamos a miembros de los equipos de enterramiento y a los fotógrafos para fotografiar estas tumbas desiertas. No nos podemos contener y lloramos por nuestros compatriotas asesinados despiadadamente. 南京大屠杀这个史实证据的保存，应该是近现代史上最为丰富的一个事情。72卷这个南京大屠杀资料集这个出版了，不只是推进了学术研究，填补了很多历史上的一些空白，保存了很多证据。我想也是中国学术界后，包括中日两国学者对右翼这种翻案行径一种共同的一个反击。 El 10 de junio de 2014, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó oficialmente en una rueda de prensa rutinaria que China presentaría una solicitud para incluir los valiosos archivos históricos sobre la masacre de Nanjing y el reclutamiento de las mujeres de confort en la lista del programa Memoria del Mundo. 目的是要牢记历史，珍爱和平，捍卫人类的尊严，防止此类为人道、 侵人权和反人类的行为呢，在今后重演。 En marzo de 2014, el Archivo Nacional de China presentó, en nombre del Comité del Programa Memoria del Mundo de China, a la Secretaría de la UNESCO, los formularios de su propuesta sobre archivos de la masacre de Nanjing y mujeres de confort, archivos de las esclavas sexuales del ejército japonés. Los solicitantes conjuntos son el Archivo Central, el segundo archivo histórico de China, la Casa Municipal de Archivos de Nanjing, el Museo Conmemorativo de las Víctimas de la Masacre de Nanjing, la Casa Provincial de Archivos de Liaoning, la Casa Provincial de Archivos de Jilin y la Casa Municipal de Archivos de Shanghái. Los 11 tipos de documentos relacionados con la masacre de Nanjing presentados en la solicitud incluyen, entre otros, el diario de Chen Ruifan, inspectora de los dormitorios de la Universidad Femenina de Jilin, que permaneció en la zona de seguridad de Nanjing, una cámara de 16 milímetros y los documentales originales del pastor estadounidense John McGee y las declaraciones de los ciudadanos sobre la masacre de Nanjing, las fotografías de los propios soldados japoneses sobre el asesinato de los civiles chinos y la violación y humillación de las mujeres, conservadas por Luo Jin, que arriesgó su vida para tomarlas, las fotos presentadas por Wu Xuan al Senado Provisional de Nanjing, que reflejaban las atrocidades cometidas por las tropas japonesas, el ejemplar original de la sentencia dictada por el Tribunal Militar de Nanjing y dirigida al criminal de guerra de Japón, Isao Tani, la declaración anunciada por el estadounidense Maynard Siller Bates ante el Tribunal Militar de Nanjing,
el formulario de investigación del Comité de Investigación de Crímenes de los Enemigos creado por el Senado Provisional de Nanjing para el caso de la masacre de Nanjing, los testimonios de Liu Xiuying, superviviente de la masacre de Nanjing, las evidencias basadas del Tribunal Militar de Nanjing, las declaraciones presentadas por los civiles chinos en el caso de la masacre de Nanjing y los diarios de varios extranjeros, ocupación de Nanjing, relato de los testigos presenciales. La autora de este diario, la señora Chen Ruifan, fue miembro del Consejo Administrativo de la Zona Internacional de Seguridad ubicada en la Universidad Femenina de Qinlin. Su diario comienza a partir de la creación de la Zona de Seguridad en noviembre de 1937 hasta marzo de 1938. Apuntó de forma detallada y sincera lo que había visto y escuchado sobre las atrocidades cometidas por las tropas japonesas durante la masacre de Nanjing. El pillaje, el saqueo, los asesinatos, el acoso sexual, las violaciones grupales, así como lo que había sentido al ver a sus compatriotas siendo víctimas de asesinatos y de la humillación. En la hoja amarillenta fechada el día 14 de diciembre, Chen Ruifan escribió: «Hoy ha venido aún más gente tras haber escapado de la zona de seguridad. Los soldados japoneses entraron en sus casas para robar y violar a las mujeres. Han asesinado a mucha gente con bayonetas por las calles y también en la zona de seguridad. Nadie se atreve a salir fuera. La mayoría de los asesinados son hombres jóvenes». El día 17 de diciembre, el rencor y la compasión se vislumbran entre las líneas de su escrito. Ahora son las 12 y estoy escribiendo en mi diario aquí sentada. No puedo dormir porque he probado esta noche el sabor del destino de los conquistados. Llevaron esta noche a 11 chicas hasta no sé dónde para violarlas. Quiero llorar. ¿Qué harán estas chicas en el futuro? Durante estos días horrorosos y trágicos, Chen Ruifan, a la edad de 62 años, no solo salvó a muchos compatriotas sin hogar, junto a sus compañeros, sino que también dejó a sus descendientes un documento histórico valioso y un recuerdo imborrable. It's easy to forget how quickly history moves on. Also to have a spirit now of international cooperation. So the memorials for the war should be done internationally, not one nation, one nation. 我们通过这一努力，把南京大屠杀之一、南京记忆，从个人的、村庄的记忆、城市的记忆，提炼成为民族的、国家的记忆，再把民族、国家的记忆进一步提炼、升华为人类的世界性的记忆。La masacre de Nanjing es el capítulo más oscuro de la historia de la civilización moderna. Es un recuerdo doloroso para el pueblo chino y uno de los recuerdos más miserables de la historia de la humanidad. La solicitud para que incluyan los archivos históricos sobre la masacre de Nanjing en la lista del programa Memoria del Mundo tiene como objetivo proteger los documentos que registran la realidad histórica para que se convierta en la memoria del mundo y en patrimonio cultural del ser humano.